sus pies. Estaba confiando en la resurrección de Cristo. ¡Wow! Y luego esa mañana, Cristo desciende el 10 de David, esa mañana, en la misma hora donde el sacerdote va rumbo a Belén. Jesús le ordenó a sus discípulos que lo esperaran y mandó a buscar un pollino, un asno, y Jesús en ese mismo día, a esa misma hora, está entrando por la puerta de Damasco y mandó que todos sus discípulos, sus seguidores, estuvieran en el mismo lugar donde los sacerdotes del templo, los corruptos, estaban esperando la llegada del sumo sacerdote con el cordero. Y Jesús entra por la misma puerta. Y ahí Jesús entra por la puerta y los discípulos de él empiezan a decir: Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Y dice que los fariseos se enojaron mucho. ¿Por qué? Porque no entendían, porque estaban viendo a Jesús en un pollino y ellos estaban esperando al sumo sacerdote, pero no sabían que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Cordero que quita el pecado del mundo, venía montado encima de ese pollino. Por esto que los discípulos empezaron a gritar: Hosana en las alturas. Y los fariseos dijeron: cállense. Y Jesús le dijo: no, esta es la fiesta que se tiene que cumplir. El becerro, la oveja, nació hace 30 años en Belén, y ahora esa oveja, ese cordero, está delante de sus ojos. La fiesta del Eterno se tiene que cumplir, aleluya. Si estos se callan, las piedras hablarán en su lugar. ¡Wow! ¿Me están siguiendo? Jesús lo reprendió, Jesús no se cayó, porque Jesús venía valientemente a cumplir la Escritura y tenía que cumplirse. Entonces de ahí pasaban 4 días desde que Jesús entró a Jerusalén. Venían 4 días, y esos días eran llamados los días de la inspección del Cordero, donde el sacerdote que usted ve al lado revisaba por 4 días al cordero, que no tuviera mancha ni arruga, que no estuviera cojito, porque ningún cordero que tuviera mancha o arruga podía morir en el altar. Tenía que ser sin mancha y sin arruga por 4 días, es decir, del 10 hasta el 14 del mes de David. ¡Wow! Entonces el cordero, pastor, era revisado por 4 días. Sí, entonces si el cordero era revisado por 4 días, Jesús también tenía que ser revisado. Y la pregunta es: ¿quién revisa a Jesús? El cordero que quita el pecado del mundo. Dice que en esos 4 días los sacerdotes, los fariseos, saduceos, buscaban, ¿qué buscaban? Lo empezaban a revisar, excusa para culpar a Jesús. Entonces llega el día 13, donde Jesús, 1, 2, 3, hasta el tercer día, los fariseos estaban buscando, inspeccionando al cordero. Y el día 13 Jesús, y el día 13 David, la noche antes de que Cristo vaya a la cruz del Calvario, Jesús está celebrando la Santa Cena. Amén. Que coincidió esa noche con la fiesta de los panes sin levadura. Se reúne con sus discípulos y prepara la Santa Cena. Y ahí donde él parte el pan y dice: esto es mi cuerpo que es molido por vuestros pecados. Pero ahí sucede algo bien interesante. Dice la Biblia que había ahí al lado de él, estaba Judas. Y mire usted, como la Escritura se cumple, como era la fiesta de los panes sin levadura, la tradición decía que todo el pan con levadura tenía que ser sacado de la casa, todo, esa noche, porque al otro día venía la fiesta de la Pascua. Amén. Donde el cordero era sacrificado y perdonaba Yahweh todos los pecados de la congregación. Entonces Judas representaba el pan con levadura. Por eso que la Biblia dice, Jesús le dijo: el que moja el pan conmigo es el que me va a entregar. Y dice ahí: lo que vas a hacer, le dijo Jesús, hazlo pronto. Y Judas salió esa noche de la casa. Salió el pan con el pecado hacia afuera. No sé, hermano, no sé si esto te emociona. Salió el pecado de la casa. Judas salió, que representaba el pan con levadura, fue sacado de la casa. Y de ese mismo lugar, la misma noche del día 13, Jesús se va al Getsemaní, donde ahí él está orando, y donde ahí él es tentado en su propia carne, y donde aquí, según algunos eruditos, es donde Jesús está sintiendo el pecado de todo el mundo, porque ahí es cuando Jesús dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea conforme a mí, sino conforme a tu voluntad. Wow. Así que si usted es tentado en la carne,
sepa que también Cristo fue tentado, se hizo hombre por nosotros, fue tentado, pero que no sea conforme a mi voluntad. Jesús dijo, hoy si es posible no quiero ir a la cruz, pero eso es lo que le decía a su carne. Por eso que muchas veces tu carne te va a decir no vayas a la iglesia, tu carne te va a decir no ores, tu carne va en contra del Espíritu. Quédate en la casita viendo el partido de Olimpia. Tu carne es la que va a hacer que tú te apartes de Dios. Por eso que Jesús nos enseña que cuando hay oración, cuando te pase eso, estás siendo tentado, ora, hermano, ora, ora. Y en esa oración el Padre te dará la victoria. Amén, amén. Si tú no estás orando, no estás clamando en ese momento, hermano, esa misma noche es llevado, ¿dónde? A la inspección. Acuérdense, el cordero era inspeccionado ¿cuántos días? 4 días. Y ahora el que lo está inspeccionando, ¿quién es? Caifás, el sumo sacerdote. Y aquí pasa algo muy revelador, que ya lo hemos enseñado, porque según la Biblia, cuando Abraham es bendecido por Melquisedec, Melquisedec representa el verdadero sumo sacerdote, Melquisedec, rey de justicia. Y Cristo tenía que venir del linaje del rey Melquisedec para que se cumpliera la escritura. Pero había un problema, el que estaba en Jerusalén como sumo sacerdote no era del linaje de Melquisedec y Cristo sí. Entonces Cristo tenía que anular al falso sumo sacerdote que había sido puesto por Herodes el Grande. Entonces, ¿cómo Cristo hacía ahora? Lo estaban inspeccionando a él, pero ¿cómo Cristo anulaba a ese sacerdote para que él fuese a la cruz como el verdadero sumo sacerdote que dice Pablo en Hebreos? ¿Cómo lo hacía? Entonces empezó el interrogatorio. Tú dices que eres el rey de los judíos. Tú dices que derribas el templo y en 3 días lo levantas. Y Jesús no hablaba. Jesús, dice la Biblia, que permanecía callado. Pero cuando el sumo sacerdote le decía a alguien que estaba siendo interrogado, te conjuro, estaba apelando a la ley de Levítico, donde decía que si el sacerdote nombrara la palabra te conjuro, tú no podías callarte, tú tenías que hablarle a él. Entonces cuando el sacerdote le dice, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¡Wow! Jesús no pudo quedarse callado. Jesús le dijo, tú lo has dicho y ahora verás al Hijo de Dios viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Y como la ley levítica también decía que el sumo sacerdote no podía rajarse sus vestidos, por eso que usaba el efod, sino que él tenía que andar con mucho cuidado, porque si se rajaba el vestido, entonces, ¿cómo Jesús anuló a Caifás? Simple, cuando Jesús le dijo, tú lo has dicho, ahora verás al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gran gloria, dice que se rasgó sus vestidos. ¿Quién? El sumo sacerdote. Se anuló él mismo. Al rajarse sus vestidos se anuló y Jesús lo anuló, y ahora Jesús está listo, inspeccionado para morir como sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Te dije que este mensaje iba a ser una revelación, hermano, pero aquí todavía no se acaba la revelación, sigue. Entonces sigue la inspección. Ahora, ¿quién lo inspecciona? A la mañana siguiente del día 14 lo inspecciona Pilatos. Y Pilato sabía que Jesús era un buen hombre, porque su esposa le temía a Jesús. Y Pilato quiso librar a Jesús. ¿No sabes tú que yo tengo el poder para librarte?, le dice Pilato. Tú no tienes poder, porque el poder que tienes te lo ha dado mi Padre. ¡Wow! Y Pilato se fue adentro. Y la esposa le dijo, no tengas nada que ver con este hombre, porque he tenido un sueño. Y Pilato todavía ahí más asustó. Y lo sacó afuera. De ahí es cuando Pilato se da las manos. Y miren, cuando el día 14 el sumo sacerdote estaba inspeccionando en el último día el cordero, el sumo sacerdote tenía que gritar a voz en cuello diciendo, no he encontrado ningún pecado en el cordero. Y ahora Pilato está diciendo, no he encontrado ningún mal en este hombre. Aleluya. Cristo está siendo inspeccionado ahora por Pilatos. Amén, amén. Dice la Biblia en Levítico 16 y Éxodo 25 que en esta fiesta el sacerdote, en el día de la
expiación, tenía que presentar 2 corderos. Y los 2 corderos, uno era sacrificado, que vendría siendo el papel de Cristo, el cordero pascual, y el otro se llamaba Azazel. Y Azazel era soltado en el desierto, que es un tipo y figura de Satanás. Satanás es el que anda en el desierto de la humanidad, haciendo llevar a los hombres al desierto. Y Azazel era el cordero que tenía que ser echado, y aún más, el sumo sacerdote llevaba a Azazel al desierto y lo lanzaba por un precipicio. Representa la fiesta de Yom Kippur, que un día Satanás va a ser lanzado, echado al lago de fuego, mientras anda por el desierto. Pero le llegará la hora en que él va a ser echado con él, el anticristo y el falso profeta, como dice Apocalipsis, al lago de fuego. Entonces el otro corderito, el sacerdote ponía las manos y cargaba la culpa, y el cordero llevaba la culpa de todo el pueblo. Y ese es el cordero que representa a Cristo. Entonces, como el cordero Azazel tenía que ser suelto al desierto, adivinen quién es Barrabás. Barrabás hace el papel de Azazel, porque Barrabás fue soltado, aleluya, que es un tipo y figura de lo que Cristo ha hecho por nosotros también. Barrabás representa al corrupto, al asesino, al ladrón, amén, que fue liberado. ¿Por qué? Porque el otro cordero está muriendo por los pecados del mundo. Barrabás representa a Azazel, que fue liberado. Servirle a Cristo, escudriñar la Escritura, es muy apasionante. Cuando la iglesia se mete a estudiar la raíz hebrea, por eso que no me arrepiento y no nos hemos arrepentido, hermano, de estudiar la raíz hebrea, porque si no hubiésemos estudiado la raíz hebrea, no entenderíamos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, y cómo Él cumplió al pie de la letra todas las leyes levíticas de la muerte del Cordero y su proceso de su muerte. ¿Me estoy explicando? Por eso que es una bendición. Y dele gracias al Eterno que usted tiene a sus pastores que están estudiando la raíz hebrea para entregar este mensaje, para que sea bendición para sus vidas. Cuando Cristo toma la cruz del Calvario, la toma en el mismo lugar. Tomó a Abraham la leña, le pusieron un leño a Cristo en sus hombros. Representa a Isaac cuando Isaac llevó la leña camino al Calvario. El mismo lugar donde Jesús toma la leña es el mismo lugar del monte del Calvario donde Isaac va rumbo, como un tipo y figura de Cristo. Por eso es que Cristo cumple el mismo camino que 2000 años atrás Dios ya le había enseñado a Israel. Abraham es un tipo y figura de Dios que lleva a su hijo a morir al monte del Calvario. Abraham representa un tipo y figura de Dios, donde él va a redimir a la raza humana por la muerte de su hijo. Dice la Biblia, cuando Abraham levantó su cuchillo para matar a su hijo, hubo una voz del cielo que le dijo: no, Abraham, no lo hagas, porque Dios ya ha conocido tu corazón, Dios ha conocido tu fe. ¡Wow! El ángel habló, pero cuando el padre Yahweh tiene que levantar su cuchillo para matar a su propio hijo por amor a usted y a mí, no hubo ningún ángel que le dijera: no, padre, no lo haga, porque sabemos cuánto tú amas al mundo. No, el padre cargó su cuchillo por amor a usted y a mí. Ese es el amor del Padre. Amén. Ese es el Dios a quien usted le está sirviendo. Atención con esto. Esa mañana del día 14 era tremenda, porque empezaban a matar los corderos y la sangre del cordero era echada en cuernos de bronce. Cuando el sol pegaba ese día, hermanos, se veían como relámpagos, hermanos. El sol pegaba en la sangre y era un espectáculo ver cómo la sangre era traspasada toda la mañana en los cuernos de bronce y era echada al altar. Es decir, toda la mañana estaban haciendo eso los sacerdotes. Entonces, cuando el sacerdote o el sumo sacerdote tomaba el último cordero, el sacerdote decía: ha llegado la hora. El sacerdote decía: tengo sed. Tenía que gritar: tengo sed. ¿Por qué? Para cumplir la palabra de la Torá. Entonces Jesús también a esa misma hora dijo: tengo sed. Las mismas palabras que está diciendo a esa hora el sacerdote en el templo. Ahora, la segunda palabra que decía el sacerdote, porque cuando mataba el último cordero, el sacerdote
se había establecido que tenía que decir consumado es. Y cuando el sacerdote está diciendo consumado es, Cristo, el Cordero que quita el pecado del mundo, está diciendo: Padre, consumado es, hecho está. Amén. ¿Quieres más revelación? ¿Quieres más revelación o no? Enseñamos que donde Cristo murió, que ahora está la mezquita de Omar, el lugar más sagrado del Islam, donde ahí tendría que ser construido el tercer templo. Enseñamos en este mismo lugar que debajo de ese lugar hay un lugar que son cuevas, y que en esa cueva brotan aguas, y ese brazo de agua que brota ahí se le llama la gruta del pozo de las almas. ¿Por qué? Porque es un agua que brota. Y que también dijimos que de esa agua, Ezequiel dice que del monte del templo saldrían agua, donde el mar muerto va a ser limpiado y se va a convertir en un gran bosque todo lo que está en el mar muerto. Dijimos que debajo de la mezquita de Omar, donde estaba construido el tercer templo, hay una fuente de agua. Job 38:6 dice: ¿y sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. La piedra angular. Si hay una palabra que se repite en los Salmos, en Apocalipsis, en la Gelga de Pablo, es que Cristo es nuestra piedra angular. Debajo de ese lugar que usted está viendo ahí arriba de la mezquita de Omar, esa piedra está dentro de la mezquita de Omar. Debajo de esa piedra que usted va ahí, se llama la piedra Eben Shetiyah, que quiere decir en hebreo la piedra del fundamento, que en hebreo quiere decir la piedra del Padre y del Hijo. Y esa piedra es muy sagrada, porque es la misma piedra donde Abraham sacrificó a su hijo Isaac. Y debajo de esa piedra hay un río que brota y que sale agua permanente. Y ese río era uno de los brazos de los ríos que alimentaban el jardín del Edén, porque eran 4 ríos: Gihón, Tigris, Éufrates y Pisón. Y la Biblia dice que el Edén era regado por 4 ríos. Es decir, imagínense usted, Cristo está muriendo debajo de las aguas, que representa la palabra de Dios. Aleluya. La piedra donde está puesta en el lugar del Santísimo, esa piedra es la misma piedra donde Abraham sacrificó a su hijo. Entonces, como el cordero tenía que ser sacrificado en el mismo lugar donde Abraham llevó a su hijo, y en el mismo lugar del monte, esas aguas que salen de ese lugar posteriormente se le llamó la fuente de Siloé. Y la fuente de Siloé, que regaba toda Jerusalén, en hebreo quiere decir la fuente del enviado. Cristo es la fuente, Cristo es el agua que riega todo Israel. De ese mismo lugar, según la tradición judía, de esa misma piedra, dice que Moisés tomó las tablas de los 10 mandamientos que Dios escribió con su dedo. Por eso que es tan importante ese lugar. Por eso que ahora usted entiende por qué ese lugar de la mezquita humana es tan importante para los islámicos y para todo el mundo. Todos quieren adueñarse de ese lugar. ¿Por qué? Porque saben que debajo de ese lugar están las aguas que vienen del mismo jardín del Edén, que representa al Padre y al Hijo. Las aguas, esa agua que Jesús le dijo a la mujer samaritana: mujer, de tu interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Ahí está la piedra, esa piedra está ahí. Si usted va a Israel, va a ver esa piedra, porque usted la puede ver. Si es turista, va a poder ver. Y se le llama la piedra traspasada. Atención, porque arriba tiene un agujero y la conocen como la piedra que fue traspasada. Cristo fue traspasado. Hay un hoyo, esa piedra tiene un hoyo. ¿Para qué? Ahí está. Esa piedra estaba debajo del templo, y esa piedra daba arriba mismo del lugar santísimo. Cuando Jacob se tiró en el sueño, dice que reposó su cabeza en una piedra y tuvo un sueño. Y esa piedra es la piedra de Eben Shetiyah, es la misma piedra que está ahora en ese lugar santísimo, en el domo de la roca. Esa misma piedra es la que Jacob reposó su cabeza, que es un lugar santísimo. Por eso es que el sacerdote llevaba 12 piedras. Cristo está muriendo por las 12 tribus de Israel y por todo el mundo. Él es nuestro sumo sacerdote, porque viene sacado de la piedra de Eben Shetiyah, la piedra del fundamento, que es un video que ustedes pueden ver en YouTube. Ahí explicamos con más detalle esto. Dijimos y enseñamos que las 2 columnas que estaban al frente del templo eran un sistema hidráulico de palanca. Salomón no era tan tonto
en el sentido de que si él sabía que el templo de Yahweh iba a ser invadido, lo que tenía que ser resguardado era el arca. Y como Salomón no era tonto y era el hombre más sabio del mundo, el templo lo construyó con un lugar para que el arca fuera guardada o bajara en forma automática si habían invasiones enemigas. Y mire usted el detalle, las columnas delanteras del templo de Salomón, que son las bases, en 1 Reyes 7:16 dice, hizo también 2 capiteles de fundición de bronce, para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de los capiteles eran de 5 codos. Perdón, ¿cuánto era la altura de los capiteles? ¿Cuánto dice? Diga conmigo, 5 codos. Ahí está, 5 codos. Y la del otro capitel también 5, es decir, los 2 capiteles, ¿de cuánto eran? Pero cuando el rey de Babilonia, Nabucodonosor, llevó los capiteles, pasó algo. Se descubrió que un capitel bajó hacia abajo y el otro se quedó intacto. ¿Por qué? Porque estos capiteles por dentro eran de arena. Y era un sistema hidráulico que cuando bajaba uno, el arca se bajaba. Subía el otro y el arca ascendía arriba. ¡Wow, wow, wow! El arca era puesta en un cofre y era llevada a una cueva para guardarla cuando venían las invasiones enemigas. Es decir, Jeremías conocía esta cueva así y se le llamó la cueva de Jeremías, donde según la tradición judía y el libro de Macabeo también dice que Jeremías tomó el arca, el altar de bronce, de perfume, la mesa de la propiciación y la llevó debajo de la cueva del monte Calvario. Cuando Cristo está muriendo, debajo de la cruz de Cristo estaba esta cueva. Llevó por acá, por la gruta. Entonces era puesta en el lugar de la gruta, en el monte Moria, por supuesto, para resguardar el arca de la alianza. Claro, por eso es que Nabucodonosor no se puede llevar el arca. ¿Por qué? Porque Jeremías la mandó a guardar en la gruta que estaba acá. Y eso permaneció así por muchos años. Dígale que está al lado suyo, prepárate para una tremenda revelación. Hermano, escucha esto. El arca de la alianza, Moisés ponía la sangre del cordero en los cuernos del arca y en el propiciatorio para que Dios perdonara al pueblo, trajera remisión de sus pecados y hubiera bendición. La sangre del cordero tenía que ser derramada ¿dónde? En el propiciatorio, para que se cumpliese la escritura. Entonces la Biblia dice que Jesús fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Mateo 27:5 dice, he aquí el velo del templo se rajó en 2. De arriba, Yeshua está muriendo arriba. Se partieron las rocas. Se partieron y la sangre de él, la sangre, aleluya, esto me emociona, hermano. La sangre brotó por esa cavidad del temblor que se abrió la tierra y cayó la sangre en el mismo lugar de la gruta donde estaba abajo, el lugar santo donde estaba el arca de la alianza, hermano. Y la palabra de Dios tenía que cumplirse al pie de la letra, porque la alianza representa el pacto. Es decir, Levíticos 4:18, ¿qué dice? Y de aquella sangre podrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión. El cordero, la sangre del cordero tenía que ser puesta en los cuernos y también la ponía en el arca de la alianza, en el propiciatorio. Y ahí está, cuando Cristo está muriendo, su sangre cayó en el arca que estaba debajo de la gruta. Y lo que voy a decir es tremendo, hermano. ¿Por qué es tan importante eso? Porque Ron Wyatt, cuando llegó a ese lugar, vio el arca y habían 4 ángeles. El testimonio lo cuenta, lo puede ver en YouTube si quiere. El testimonio lo cuenta llorando. Es un arqueólogo que descubrió muchas cosas, un arqueólogo de renombre, murió ya. Y dice que cuando vio el arca de la alianza habían 4 ángeles. Y los 4 ángeles le dijeron que sacara las tablas de la ley, los 10 mandamientos, a un costado, y le permitieron que revisara y que sacara una muestra de sangre que estaba en el propiciatorio, que todavía estaba, donde se habían colocado los letreros: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos.
Encontré los agujeros de la cruz en un lugar que no tenía idea que estarían y que era en la base de ese acantilado. Por supuesto, ahora que los encontramos, nos dimos cuenta que ahí estaba el camino público de los que iban y venían por ahí, el lugar ideal para una crucifixión. Tenía que ser, de lo contrario, romanos probablemente no lo habrían elegido. Ron Wyatt trabajó durante muchos años en la excavación del Arca del Pacto. Llevó a cabo su trabajo bajo un permiso expedido por la Autoridad de Antigüedades de Israel, pero el permiso no se hizo público debido a la naturaleza y la sensibilidad de la obra. Algunos críticos han dicho que ni siquiera trabajó en los terrenos de la zona de la tumba del jardín, pero como usted puede ver aquí, su presencia estaba bien establecida. A veces habría mucha gente ayudando con la excavación sobre el suelo y por debajo. Reconocemos que el libro de los Macabeos en los apócrifos no es un libro inspirado, pero puede tener alguna información histórica que podemos recoger. Aquí dice: ahí Jeremías encontró una caverna, metió en ella el arca, el toldo que la cubría y el altar del incienso, y luego tapó la entrada con piedras. Este lugar quedará secreto hasta que Dios tenga compasión de su pueblo disperso y lo reúna. Entonces el Señor mueve estos objetos. Segunda de Macabeos 2, del 5 al 8. Ahora, cuando Cristo murió y la tierra tembló y las rocas se partieron, se formó una grieta a la derecha y hacia abajo de toda la cara del acantilado, pasando por el lado izquierdo del orificio de la cruz, y la piedra se abrió. Allá abajo, por debajo de 20 pies, Dios había dispuesto que el Arca de la Alianza, con su asiento de la misericordia, imagínese, su trono terrenal, fuera colocado justo abajo, 600 años antes, en el 586 a.C. Dios metió la lanza en el vaso de Cristo y probablemente en el ventrículo izquierdo para asegurarse de que estaba muerto antes de darle el cuerpo a José de Arimatea. Al retirar la lanza, las células separadas de color rojo sangre y el suero de la sangre del Hijo de Dios se derramaron, cayeron a través de esa grieta sobre el asiento de la misericordia. Y eso ratificó el antiguo y el nuevo pacto. Avancé en esta cámara que estaba impecable. El mobiliario fue establecido en perfecto orden. El Arca de la Alianza había sido colocada contra la pared, al final de la cueva. El final de la cueva era un hermoso cristal irradiando los colores del arco iris. Sé de la nueva era y de todos los que usan el arco iris. También lo hacen los homosexuales y otros, pero Dios lo usó por primera vez. Está alrededor de su trono y está alrededor de su trono terrenal. No hay velo en esta configuración, por lo tanto es terrenal. Es el templo de Dios en la tierra o de su residencia donde una vez habitó. Cuando la encontré, había allí 4 jóvenes de pie y empecé a decir: ¿qué están haciendo aquí? Me quedé helado. No me podía mover, no podía respirar, no podía hacer. Uno de ellos dijo: somos los 4 ángeles que han estado cuidando el arca desde que Moisés puso las tablas de piedra en ella. Y me indicaron que preparara mi videocámara con el tripié y la dirigiera hacia el Arca de la Alianza. Y se acercaron y levantaron el propiciatorio. No sé qué tan pesado sea. Nunca he tratado de levantarlo, pero es de oro macizo. Y el ángel dijo: saca las tablas de piedra de allí. Dios quiere que todos puedan verlas. Yo las saqué. Pusieron el asiento de la misericordia de nuevo sobre el Arca de la Alianza. Yo retrocedí un poco y el ángel vino y tomó las tablas de piedra y las puso en una saliente de roca dentro de la cámara. Y luego me dio instrucciones para tomar una muestra de sangre del asiento de la misericordia y hacerla analizar, y yo hice todo lo que el ángel me dijo que hiciera. Siendo breve, la sangre seca es sangre muerta. Todo el mundo lo sabe. Se puede probar con la sangre de los faraones, las momias de los faraones.
Hay ciertas cosas que pueden hacer, pero no pueden obtener el número de cromosomas por cualquier método que yo conozco. Las cosas van cambiando y yo no pretendo saberlo todo. Sin embargo, sé que no hay conteo de cromosomas de sangre muerta. Usted puede obtener un ADN y algunas otras cosas, pero no un estudio cromosómico. Esto se hace en glóbulos blancos vivos. En primer lugar, para este análisis, llevé la sangre a un laboratorio de Israel. Pregunté a algunas de las personas con quienes trabajo en antigüedades dónde encontrar un laboratorio que hiciera el trabajo fiable y me dijeron tal y tal. La llevé. Solo dije, por favor examine esta sangre y dígame lo que usted me pueda decir al respecto. Dijeron, vamos a reconstituirla, vamos a ponerla en solución salina normal y la mantendremos a la temperatura corporal durante 72 horas con agitación suave. Ese es su negocio y es grandioso. Dije, ahora quiero estar ahí cuando la chequen y dijeron, está bien. Así que yo estaba de vuelta, la checaron y dijeron, es sangre humana, podemos decir eso. Hicieron cualquier prueba que necesitaran hacer y entonces dije, tomen algunas de las células blancas de la sangre y pónganlas en un medio de cultivo y manténganlas a la temperatura corporal por 48 horas. Y ellos dijeron, eso no servirá de nada porque es sangre muerta. Les dije, ¿podrían hacer eso por mí? Y ellos dijeron, está bien, vamos a hacerlo. Así que dije, quiero estar aquí cuando vayan a examinarla. Así que regresé, ellos la sacaron, la examinaron con un microscopio y el técnico llamó al otro de por allá, después llamaron al jefe de allí y estaban hablando en hebreo a 1000 por minuto. Por un momento me miraron y dijeron, señor Wyatt, esta sangre humana solo tiene 24 cromosomas. Todas las personas tienen 46, o sea 23 de su madre y 23 de su padre, 22 autosomas de su padre. Usted recibe una X de su madre y puede recibir una X o una Y de su padre. Esta sangre tenía 23 cromosomas del lado de la madre y solo un cromosoma Y. Vea usted, el niño no podría haberse desarrollado si no tiene los autosomas de la madre. Todas sus características físicas se determinaron por parte de la familia de la madre, de sus autosomas. Su masculinidad se determinó por esta única Y que vino de otra fuente, no de un varón humano. Luego dijeron, esta sangre está viva. Y luego dijeron, ¿de quién es esta sangre? Les dije, esta es la sangre de su Mesías. Y les aseguro que la vida de aquellos hombres ha cambiado. La sangre de Jesús brotó de su costado, una corriente carmesí sobre las rocas de abajo y sobre el propiciatorio del arca del pacto, ratificando el antiguo y el nuevo pacto. El Nuevo Testamento menciona la sangre oculta en la tierra. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Primera de Juan 5, 6 al 9. En estos versos se muestra su generosidad. Ahora voy a compartir un par de ellos con ustedes. Primera de Juan 5, 8 y 9 dice,
y 3 son los que dan testimonio en la tierra. No sobre la tierra, sino en la tierra, es decir, dentro de la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Luego en el versículo 9 dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Y aquí está hablando de la sangre y el agua presentada a nuestros corazones y mentes, a través del poder del Espíritu Santo. Este es el testimonio del Padre y el testimonio de su Hijo. En un juicio en la corte, un testigo da un testimonio y el testimonio se convierte en evidencia o prueba. Así que lo que esto dice en nuestro lenguaje de hoy es que la sangre y el agua sobre el propiciatorio del arca del pacto, el trono terrenal del Dios vivo, es la prueba del Padre a los habitantes de este mundo, que su Hijo indudablemente ha muerto por nosotros y que hemos sido redimidos, y que nosotros podemos venir a Él en el nombre y la sangre de su Hijo, recibir el perdón y la restauración. Y para el día que según consta en el capítulo 22, versículo 14 del libro de Apocalipsis, que dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de las puertas en la ciudad. El pago, queridos amigos, se ha hecho, y en el tiempo señalado por Dios, ustedes sean capaces de ver la prueba por sí mismos. Creo que el arca de la alianza va a quedarse donde está toda la eternidad. Es la prueba de Dios, Padre, los habitantes de esta tierra, de que su Hijo murió por nosotros. Hay algunas cosas que van a suceder en el futuro, que involucrará a 144,000 para llegar a ver eso. Esto no está de acuerdo con un montón de historias de la gente sobre el milenio y todo. Amigos, voy a tener que decirles esto, nada va a pasar como la mayoría lo piensa. La Biblia dice, no corras tras la multitud para hacer el mal. Dice, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Tenemos que ir al Padre en el nombre y la sangre de su Hijo, pedir perdón y restauración a su semejanza. Lea la versión King James de la Biblia a menudo con entusiasmo y con oración, y Dios les revelará lo que necesitan saber para estar listos. Y ahora todos tenemos libre entrada, Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ahora todos podemos entrar al lugar santísimo. Amén. Porque Cristo cumplió al pie de la letra. Por eso que yo amo a Cristo. Por eso que usted también tiene que amar a Cristo, hermano. Porque Cristo no solamente murió por nosotros, cumplió todas las exigencias de la Santa Cena, cumplió con su vida, con sus acciones, con sus hechos, la ley al pie de la letra. Por eso que 1 Juan 5:7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno, y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Ahí está. Por eso, para terminar, el arca del pacto tenía las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón que rebeldecía y florecía. Y esa arca ahora, Juan, en Apocalipsis capítulo 11, Juan la ve arriba. Esa arca ahora tendría que estar dentro de su corazón. Porque dentro de su corazón usted tiene que tener la palabra del Eterno. Cumplir y obedecer la palabra del Eterno. Obedeciéndola cada día escudriñando, cada día teniendo un devocional, que es el maná. Y cuando usted tiene estas dos cosas, entonces usted tiene autoridad. ¿Sabe por qué la vara de almendro dice que floreció? Porque el almendro es el primer árbol que anuncia la primavera, que anuncia un nuevo día, y ese nuevo día representa el día que usted
aceptó a Cristo como Señor y Salvador, reverdeció como la vara de Aarón. Representa el primer día de tu convertimiento, representa el primer día en que tú entregaste tu vida a Cristo. Has reverdecido, lleno de frutos de justicia para el Padre. Por eso, hermano, que yo amo a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque por lo que tú has visto en esta hora, Él entregó hasta la última gota de sangre por ti y por mí. Porque cuando un cuerpo se vacía de sangre, lo último que sale es agua. Yo espero que este mensaje, hermano, que has escuchado en esta mañana, te le quede grabado por el resto de tu vida. Yo espero que este mensaje, hermano, no sea poca cosa para ti. Yo espero que este mensaje pueda cambiar tu vida. Yo espero que este mensaje de tu corazón pueda salir un amor más grande por Yeshua, sabiendo todo lo que Él cumplió y todo lo que Él hizo por amor a ti. Yo espero que este mensaje sea para que usted se afirme, para que usted venga más a la iglesia, para que usted más busque a Yeshua, porque su venida está cerca, porque a Él le costó todo, pagó un alto precio para que usted esté sentado aquí disfrutando de su salvación, disfrutando de su resurrección, disfrutando de tu nuevo nacimiento y de las bendiciones que Él trae a tu vida. Por eso que servirle a Cristo es cosa seria, hermano. Por eso que la Santa Cena solamente la tienen que tomar aquellos que se sienten dignos de ser llamados hijos de Dios. Más a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados. ¿Le recibiste en tu corazón o lo recibiste a media? Por eso que a Cristo no se recibe a medias. Esto no es religión, esto es una relación personal con Cristo, donde si tú tomas la Santa Cena le estás diciendo a Cristo: yo soy parte de tu familia, yo soy parte de tu cuerpo, yo creo en ti. Aleluya. Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar primeramente. Padre, en esta hora te damos gracias por este mensaje, Señor, porque este mensaje, Señor, va a ser de gran bendición y está siendo de gran bendición para nosotros que hemos escuchado tu palabra y hemos sabido, entendido lo que Cristo hizo por nosotros, Señor. El día 13 de esa noche, cuando Él está tomando la Santa Cena, Señor, está diciendo: esto es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto en memoria de mí. ¿Cuánto deseo yo comer esto con vosotros en la gloria con mi Padre? Padre, te pedimos perdón si te hemos fallado en actitud, en hecho, en pensamiento. Perdónanos, Señor, en esta hora. Límpianos de toda maldad, Padre. Si hay un hermano acá o algún hermano que está viendo este video que se siente sucio, Señor, que se siente pecador, que este hermano sepa que tú lo estás invitando a que venga a la mesa. Pero antes tenemos que arrepentirnos. Nos estás llamando, pero antes tú nos pides un arrepentimiento genuino y en esta hora nos arrepentimos, Señor. Confesamos nuestros pecados, Señor. Si te hemos fallado a ti, Padre, a nuestro prójimo, a ti, si no hemos cumplido tu palabra, si no hemos obedecido a tu palabra, recibimos a Cristo, lo hemos reconocido en nuestro corazón como Señor y Salvador. En esta hora te alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias por participar. Bendecimos el jugo de la vid, bendecimos la Santa Cena, Señor, que lo hacemos en conmemoración de lo que tú has hecho por nosotros en la cruz de Calvario, por nuestros pecados. Tú fuiste nuestro propiciatorio y en esta hora te damos gracias en el nombre de Yeshua Mashiach. Amén.